Se la tiene a la inhibición como una noción que tiene que ver con lo patológico. Es su cara más conocida, pero tiene otra cara que es que la inhibición participa de la constitución subjetiva. Es decir, que sin inhibición no hay sujeto, no hay posibilidades de que un sujeto se constituya. Miren la importancia que tiene, ¿no? La inhibición es un concepto que quedó como camuflado en el medio de un montón de cosas. Y uno dice, por ejemplo, ¿no? Uno repite, la sublimación es un destino de pulsión de meta inhibida, chao. Como un versito. Pará, está hablando de la inhibición. Ah, en la sublimación, que es algo normal y esperable en una persona. Entonces quiere decir que leímos a Freud no detenidamente, o sea, no le prestamos tanta atención cuando Freud habla de inhibición. Lo decimos, sí, todo el mundo lo sabe eso, pero ¿sabemos qué queremos decir? ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les dije que el genio de Lacan retoma este tema a lo largo de su obra, sobre todo en el seminario 10, el del seminario de la angustia, y ya avanzada su obra, en los últimos seminarios, habla del par pulsión-inhibición. Fíjense, no hay pulsión sin inhibición. Vamos a ver lo que nos quedó pendiente de Freud. Por ejemplo, la inhibición respecto de la represión primaria. Ustedes saben que la represión primaria es distinta a la represión secundaria. La represión primaria tiene que ver con la constitución del aparato psíquico cuando se divide el aparato en inconsciente, preconsciente, consciente, o yo, ello y super yo. Una es la primera tópica y la otra es la segunda tópica. La inhibición interviene en la represión primaria. Y la inhibición interviene en la constitución del deseo. Cuando se constituye el deseo, se constituye la represión primaria o viceversa. Es un proceso simultáneo. ¿Cómo se procede? ¿Cómo se produce esto? La inhibición interviene en la constitución del deseo. Es una operación necesaria para que se diferencie el proceso primario y el secundario. El aparato psíquico inhibe cierto monto de energía o catexia sobre una representación. Quitándole carga, se evita la alucinación y se consigue diferenciar el objeto de su representación. Se diferencia el seno de la representación seno, o sea, de la imagen. Es lo mismo, no es lo mismo un elefante que el dibujo de un elefante. No es lo mismo un elefante que la palabra elefante. Una cosa es el objeto y otra cosa es la representación. Ustedes saben que en la psicosis
se confunde el objeto con la representación, entonces alguien puede ver un elefante en su habitación y morirse de miedo, porque dice, uy, hay una araña en la pared o hay un elefante en mi casa. ¿Por qué se produce la alucinación? En la psicosis, porque no está esta barrera, porque el aparato psíquico no logró quitarle importancia, quitarle energía a este objeto de deseo. El objeto deseado se percibe como no real. Supongamos que yo ahora cierro los ojos y pienso en un elefante. Yo sé que es una imagen en mi cabeza, no lo confundo con un objeto real, ¿m? Porque mi aparato psíquico logró esta operatoria. Estamos dentro del campo de la neurosis, pero es probable que a veces yo, uy, tocaron el timbre. Y uno en chiste dice, no, estoy alucinando, o sea, pero uno lo dice en chiste. A veces aparece una sensación de un ruido o de una imagen, o uno mira rápido y creyó ver a alguien a través de la ventana, pero eso no es una alucinación, eso es una confusión momentánea, porque uno rápidamente se da cuenta, va a la puerta, no, me debe haber parecido. En cambio, el psicótico no, cree que le tocaron el timbre, o sea, está convencido de que o alguien lo persigue o alguien está tocando el timbre, ¿eh? Tiene certeza. La certeza es una característica de la psicosis. El neurótico siempre está medio dudando, ¿no? Y sí, habíamos dicho que en estos primeros textos, miren, cuando Freud habla de cómo se constituye el deseo, lo hace en el tomo 5 de Amor Rortu, de la interpretación del deseo, de la interpretación de los sueños, perdón, la interpretación de los sueños. Y lo asocia a sofocación, a desestimación, rechazo, e incluso represión. Asocia la inhibición con estos términos. El aparato psíquico inhibe porque percibe que si no lo hace, habrá un monto de displacer. ¿Cómo lo entienden esto? Algo hablamos la vez anterior. El aparato psíquico inhibe esta alucinación porque la primera experiencia de satisfacción, la primera vez, el niño alucina, ¿eh? ¿Vieron el chupeteo? Cuando el nene se chupa el dedo un tiempo, ahí está alucinando que tiene el pecho. O la mamá le da el chupete para terminar de hacer la comida al bebé, porque todavía no tiene tiempo de darle el pecho. Y el nene se entretiene un rato con el chupete, el bebé. ¿Por qué? Porque cree que el chupete es la teta. Entonces, un rato, va a confundir, va a alucinar. Eso es normal, porque es un bebé. Es normal, porque todavía su aparato psíquico no se terminó de constituir. Chupa, chupa el chupete y hace de cuenta que está chupando la teta, pero es el chupete. Si no diferenciara, moriría de hambre porque no volvería a llorar, ¿se entiende? Sería un bebé que, bueno, se conforma con eso, no la alimenta porque del chupete no sale nada, y no sé, moriría de inanición porque, en cambio, ¿qué pasa con el bebé? Se empieza a dar cuenta que de ahí
no sale un poco, o sea, que no es el pecho, eso. ¿Cómo se empieza a dar cuenta? Porque el aparato psíquico eh, inhibe la representación, inhibe el objeto, lo que él cree que es el objeto, y así se constituye la representación del objeto, que le permite diferenciar, esto no era la teta. ¿Por qué? Y porque me duele el estómago todavía. Si fuera la teta, no me seguiría doliendo el estómago. No se calma la necesidad. Con la alucinación no se calma la necesidad, el hambre. Entonces, esto es algo, pero más que importante, porque esto quiero que lo subrayen porque lo vamos a retomar la vez que viene. Es una perlita que está en la página, en la 592 del tomo 5 de Amor Rorto. Para el que le interese este tema, a mí, este tema me copó. Porque miren lo que dice. Un pequeño monto de displacer actúa como señal para impedir la concurrencia de un monto mayor de carga. Es decir, le empieza a doler la panza. Y eso le da la idea de que eso es un chupe, que eso es cualquier cosa menos una teta. Un pequeño monto de displacer actúa como señal para impedir la concurrencia de un monto mayor de carga. Es decir, para impedir que él se siga creyendo que el chupete es la teta. Le quita valor a esa representación o a esa alucinación, todavía no es representación, a esa alucinación. Porque dice, epa, no es lo mismo el objeto que la imagen que se me hace en el cerebro del pecho. No es lo mismo el pecho verdadero que la imagen que yo tengo del pecho. Porque el nene ya se amamantó y lo vio alguna vez el pecho cuando la madre se lo acercó. Son las primeras experiencias de satisfacción. En las primeras experiencias de satisfacción hay alucinación. El niño confunde el chupete con el seno, porque todavía confunde el objeto con la representación del objeto. Para él es lo mismo. Hasta que le empieza a doler el estómago. Entonces, ese pequeño displacer es buenísimo, o sea, es bienvenido, porque le dice, pará, por ahí no va la cosa. Y esto es lo importante. El pensar tiene que tender a emanciparse cada vez más de su regulación exclusiva del principio de placer. El pensar tiene que tender a emanciparse cada vez más de su regulación exclusiva por el principio de placer. Esto lo vamos a ver la vez que viene, pero tiene que ver con esto. En la época actual, los quitapenas. ¿Estás mal? Anda a la farmacia y comprate un ansiolítico. ¿Estás deprimido? Tomate una pastenaca. ¿Estás ansioso? Fumate un porro. Es decir, se recurre a algo rápido y a eliminar el displacer. O sea, a regirse por el principio de placer. Tengo que estar bien. Tengo que disfrutar, tengo que estar bien. Cualquier pálida hay que eliminarla. Hay un empuje al goce, es decir, a evitar el displacer por cualquier medio. Pero fíjense que el displacer es una voz de alerta de que algo puede ser aún peor. Por ejemplo,
Si yo no tengo esa alerta, no me voy a dar cuenta que voy a crear quizás dependencia de una pastilla y después va a ser peor. Si me falla ese alerta de displacer, no voy a poder pensar, che, para, esto sabemos el día que empezamos, pero no sabemos si va a terminar. Por ejemplo, el tema de las drogas. O por ejemplo, un rato voy a estar bien, pero después con la resaca, o sea, el tema de poder pensar en que después por ahí va a ser peor. Alguien puede sentirse deprimido, pero tiene que registrar ese displacer a favor de él y decir, bueno, a ver, esta sensación horrible, ¿va por la vía de hacer de cuenta que no existe o es una luz de alerta de algo que no funciona? ¿Es la solución esto? Porque, por ejemplo, alguien que nunca haya tomado drogas, no hace falta reventarse para saber que las drogas te revientan. O sea, no hace falta meter los dedos en el enchufe o tirarse por el balcón para saber que te vas a hacer mierda. O sea, vos podés razonar, podés pensar, podés ver otros casos y darte cuenta que no es por ahí la cosa, ¿no? Esto es lo que Freud, miren, ya en 1900 lo decía, que el aparato psíquico registra un displacer que lo hace pensar, che, para ver cómo es esto, por dónde voy. Ah, no era por ahí, no era alucinando. ¿No ves que esto es un chupete? Esta no es la solución. ¿Mm? Este no es el pecho. Me parece importante esto, porque si el aparato psíquico no inhibe, por ejemplo, si hay una gran catexia sobre las drogas, o sea, una gran, eh, ¿cómo puedo decirlo? Un gran interés por decir, y yo me emboco si uno catectiza demasiado estos elementos, no le está dando lugar al pensamiento y al displacer. Sigue por el principio, el camino más corto. Se engancha con el principio de placer. Vamos por el camino más corto. Total, mañana Dios dirá. ¿Eh? El camino más corto es sentir euforia, darse con algo. Entonces quiere decir que falló la inhibición de que del principio de placer, porque yo no puedo estar todo el tiempo rigiéndome por el principio de placer. ¿Vieron esa gente que el día que tiene plata se revienta lo que tiene y después está llorando, no sé, todo el año que no tiene un mango? ¿Qué quiere decir eso? Que no puede inhibir la compulsión a comprar, a gastar. Le falla la inhibición. No puede pensar, a ver un momento. Hoy tengo, no sé, 500.000 pesos. ¿Me voy al casino o regulo eso? Bueno, esa compulsión a pensar que va a ganar el doble, porque el casino tiene que ver con intentar barrar al otro, que es la banca, que es un otro que nunca pierde, porque en realidad la banca nunca. Entonces, esa compulsión eh, con el análisis, quizás, ¿el análisis qué hace? Trata de analizar, de poner en palabras, de pensar. A ver un momento, a ver, vamos a pensar, piense. Usted va a ir y después, ¿qué va a hacer? ¿Usted calculó? O sea, se habla de eso, ¿no? ¿Para qué? Para frenar el impulso, intentar frenar una pulsión, un impulso a gastar, a derrochar, hacer bolsa la tarjeta de crédito, o sea, a perjudicarse, porque en verdad hay un perjuicio para el sujeto, ¿eh? La gente lo sabe.
Los jugadores compulsivos lo saben. Por eso es tan importante inhibir el principio de placer. Yo no puedo, me encanta ir al, supongan, me encanta ir al casino, pero yo no me puedo regir todo el tiempo por lo que me encanta. Me encanta comer, entonces me como 4 tortas. O sea, el principio de placer tiene que inhibirse en algunos casos. ¿Qué hace uno cuando va a un cumpleaños? Hay una torta así y como es grande, le ofrece, come, come. O sea, ay, sí, alcanza para todo. Come, come, come. ¿Qué hace uno en general? Bueno, se controla. ¿Qué es ese control? Es una inhibición de la pulsión oral. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? El principio de placer dice comamos, me como toda la torta, me encanta. Hiciste la torta que mi preferida, qué rico. Pero como sé que después al otro día no me voy a poder levantar, o no voy a poder ir a trabajar, o voy a estar con un ataque de hígado. O sea, ese registro de displacer me hace inhibir la pulsión oral. ¿Se entiende? Por el pensamiento, porque pienso. No me doy cuenta que estoy pensando, pero uno piensa. No, el fin de semana pasado comí a reventar y al otro día estaba, me sentía horrible, o sea, no me podía levantar. Bueno, ahí no me funcionó la inhibición de la pulsión. Entonces, eso me sirve como experiencia, como le sirve al bebé, la experiencia. Entonces, en una segunda oportunidad vamos a pensar, nos vamos a controlar, vamos a sofocar esas ansias de devorar. Y eso tiene que ver también con la anorexia y con la bulimia. Hay muchas patologías donde falla la inhibición. ¿Se acuerdan que lo vimos la otra vez? Bueno, Freud también habló de los sueños y dice, ¿por qué a veces sueño que corro y a veces sueño que me persiguen y no puedo correr, no me puedo defender? ¿Por qué a veces una persona sueña con movimiento y a veces no? Entonces dice, cuando sueño que estoy quieto, no lo puedo atribuir al sueño, que estoy soñando y que estoy en la cama y que, y que tengo inhibido el movimiento, porque a veces sueño que corro, entonces esa teoría no va. Salvo en el sonambulismo, vieron que el sonambulismo es un tema, porque ahí no hay inhibición del movimiento. Incluso mucha gente que tiene sonambulismo dice que no descansan, que se levantan cansados, porque no sé por qué, pero debe ser porque no, porque anduvieron deambulando o no tenían inhibido el movimiento. Em, entonces dice Freud que los sueños de desnudez expresan conflictos de la voluntad. Inhibirse al mostrar expresa un deseo de exhibición. Por vergüenza puede detenerse un movimiento. Hay veces que cuando soñamos, em, soñamos que no nos podemos escapar. O sea que soñamos con una inhibición, con que estamos inhibidos. Nos persigue alguien y no podemos correr, por ejemplo. A veces el no poder hacer algo aparece en el sueño como un fragmento del contenido onírico y a veces aparece directamente que uno se ve que está parado, que está frenado. Y a veces no, a veces el paciente dice, tenía la sensación de que no me podía mover.
Bueno, y después Freud relata un sueño donde él soñó que no se podía mover porque estaba sospechado en el trabajo de ser desleal. Alguien lo había acusado de que había sido desleal, pero había sido absuelto. Le había dicho, no, no, fue una confusión. Eran sus colegas, los médicos del hospital donde él trabajaba. Pero después dijeron, los amigos le dijeron, no, anda, fue un error. Y lo dejaban irse del hospital. Y él soñó que no se podía ir del hospital porque no encontraba el sombrero. Bueno, en esa época se usaba el sombrero. Dice, ¿por qué si me dejaban ir yo no me iba en el sueño? ¿Por qué estaba inhibido de irse? Había un deseo contrario. O sea, quería irse, pero no se iba. Y era, él dice, por un sentimiento de culpa y la necesidad de castigo. A pesar de que los amigos del hospital le habían dicho que él no tenía nada que ver con un hecho desde deslealtad, parece que su super yo no lo dejó tranquilo y le decía, vos no te podés ir porque fuiste desleal. ¿Eh? Un sueño de castigo, de culpa, de sentimiento de culpa. Entonces estaba inhibido el movimiento de irse. Vamos a ver cómo el super yo y el ideal del yo es un gran productor, el encuentro que viene, el super yo es un gran productor de inhibiciones, entre otros mecanismos, ¿no? Luego Freud ve que en el chiste hay una economía de la inhibición. Si uno hace un chiste, libera un contenido que el chiste se lo permite, porque como es un chiste, no te lo digo en serio. El chiste es un gran desinhibidor. Por eso es tan importante como estrategia para intervenir. El analista tiene que hacer a veces el análisis una experiencia divertida y a veces hace chistes. No es que cuenta un chiste, sino un chascarrillo, una chanza. Le dice al paciente algo gracioso, no burlándose, sino tratando de transformar la tragedia en comedia. ¿Eh? Para alivianar un poco la angustia, a veces el analista interviene diciendo algo gracioso. Por ejemplo, yo tengo un paciente que hizo una fobia a las tormentas. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con los miedos, los ataques de pánico, los terrores? ¿Qué hacen? Que alguien se quede encerrado en la casa en general, ¿no? O sea, que tenga inhibición para salir a la calle, como en el caso de Juanito. Vimos que el síntoma era el miedo al caballo y la inhibición era a salir a la calle la vez anterior, ¿se acuerdan? Entonces estuvo, ahora está mejor, pero estuvo casi medio, o sea, el primer semestre sin ir al colegio. ¿Ustedes saben lo que es eso? Con las tareas bueno, que la escuela no le ponga la falta porque se quedaba libre, o sea, fue muy angustiante desde todo punto de vista. Los 2 últimos meses pudimos ir eh, rasurando, acotando la omnipotencia de ese gran otro puesto en la tormenta. ¿Eh? La tormenta, el cielo encapotado
donde no hay ningún resquicio, no hay un rayito de sol que pudiera, o sea, el cielo como un todo encapotado, y hemos descubierto un montón de puntas. ¿Saben cuál fue una? Porque claro, el análisis lo que va haciendo es, ¿vieron? Es como una capa de cebollas. Se van quitando y quitando y quitando con interpretaciones, con asociaciones del paciente, a ver si llegamos al corazón. Todavía no llegamos, pero creo que estamos cerca. Y una vuelta eh, interrogando el síntoma. ¿Por qué? ¿Por qué las tormentas? Si antes iba con tormenta y vivimos en la capital federal, ahora si estuviéramos, no sé, en el medio del campo, podríamos pensar que un rayo podría matarnos, o que si se inunda, alguien se puede ahogar, o meter en una alcantarilla. Bueno, una infinidad de cuestiones que hemos trabajado, y hace poco dijo, esto empezó el 17 de agosto del año pasado. Bueno, es, era un dato que yo no podía, pero a raíz de otras cuestiones ubicamos, como ahora está por venir el 17 de agosto, que es el aniversario de una muerte. Es el aniversario de la muerte de un prócer de San Martín. Y ahí empezó toda una cuestión referida a la muerte, eh, que si bien estaba en la superficie, no lo habíamos leído, no, yo no le había alcanzado esta intervención. Entonces, bueno, esto fue, pero anteriormente, yo un día, para hacerle un chiste, estaba medio nublado. Al consultorio no tiene problema en venir, porque como viene con el papá y es un ratito, aunque esté encapotado, viene igual. Entonces yo un día bajo a abrirle con botas, con unas botas de lluvia altas, un piloto y el paraguas. Y ahí se rió, porque era una exageración. Yo estaba en mi consultorio bajo techo y digo, no, no, pero hay tormenta. Y ahí se rió. Ese sería un ejemplo de intervención con en que yo estaba disfrazada. Le estaba haciendo estaba tratando de sacarle un tinte trágico, o sea, estaba tratando en paso de comedia algo que para él era una tragedia, ¿no? Y ahí logré que se riera, que dijera, no, pero esto es ridículo. No, le digo, no, si hay tormenta, no sé, qué sé yo, capaz que el techo se raja. Y él, como es muy inteligente, sabe que eso no, sabe que su pensamiento es totalmente desproporcionado. Además, es un chico muy inteligente, está ya en sexto grado, en fin, si fuera chiquitito, no sé si me animaría, pero lo que les quiero decir es cómo a través del chiste podemos hacer pasar algo que en lugar de decirle eh, de una forma más explicativa, se dice así, a través de algo jocoso. Hay un ahorro de gasto de inhibición. ¿Cuál inhibición? Y de no salir con tormenta. En cambio, yo así le decía, mira, si yo me preparo así, puedo salir. La tormenta no es nada trágico. Con unas buenas botas, con un paraguas y con un piloto, este, se puede. Y Freud, el ejemplo, ¿se acuerdan el chiste de Familionaire? ¿Qué idea es la que pasa con ese chiste? ¿Qué ahorro? ¿Cuál es el ahorro de la inhibición en ese?
Ustedes saben que esto lo extrae de Freud, de un personaje de un libro escrito por Heine. Heine era un autor, un escritor de novelas que era medio pobre, o sea, no tenía una buena situación económica y tenía un tío millonario que siempre lo trató despectivamente, como con menos, o sea, diríamos, lo menospreciaba. Entonces escribe este chiste, eh, Heinrich Heine, lo pone en boca de un pedicuro que atendía a un multimillonario. Entonces este pedicuro dice, ay, fui a ver a fulanito, no me acuerdo el nombre, a su mansión, lo fui a atender, porque yo le arreglo los pies a este millonario, y me atendió muy familiarmente. El personaje del cuento, sí, de la novela, del relato, lo que quiso decir es que lo trató como a un igual, como si el pedicuro también fuera millonario, o sea que lo atendió con cortesía, con buena onda, con hospitalidad. Pero Hein, sabiendo su historia, lo que podemos decir es que si alguien te trata así, un millonario te trata mal. Un millonario trata mal a alguien que no es de su condición. Familiarmente, como trata a un millonario, familiarmente. Eh, ¿Cuál es el ahorro de la inhibición que acá Heine pudo hacer pasar su odio o su rabia hacia este pariente a través de un chiste o de un neologismo como es familiar y millonario, como tratan los millonarios? Se sacó ese entripado, nunca le habrá podido decir al tío, mirá, sos repugnante porque te crees que tenés plata, te crees más que yo. Eso no se lo pudo decir por educación, bueno, no sabemos bien por qué. Entonces, el artilugio es el chiste, porque hace pasar algo desagradable, un comentario desagradable, en lugar de provocar enojo, provoca risa. ¿Se entiende? Ironía, la ironía. Entonces, el analista tiene que tener presente que es un modo de intervención analítico que da resultado. Ya en tres ensayos, pero también en El malestar en la cultura, Psicología de las masas y análisis del yo, Freud va a decir que hay tres diques que la cultura impone para vivir en sociedad: el asco, la moral y la vergüenza. ¿Recuerdan? Por eso no hay pulsión sin inhibición. A estos diques, que son de meta inhibida, dice, no hace falta llamarlo sublimación. Por ejemplo, a la vergüenza no hace falta llamarla sublimación. La sublimación la dejamos para otra cosa. Ese término lo dejamos para otros ejemplos. Sabemos que la sublimación es uno de los destinos de pulsión y los otros destinos son la represión
la vuelta sobre sí mismo y la transformación en lo contrario. Por ejemplo, miren un ejemplo de inhibición. La ternura, la admiración, los lazos familiares, los amigos, la profesión, tienen una fortaleza y una perdurabilidad que según Freud se consigue por medio de la inhibición, que en una de sus vertientes contribuye a establecer su solidez. Porque el amor sensual o sexual está destinado a extinguirse con la satisfacción muchas veces. Para perdurar, tiene que encontrarse mezclado desde el comienzo con componentes tiernos, vale decir de meta inhibida. Pero no estamos exentos de que estas pulsiones se mezclen con la pulsión sexual. ¿Qué es lo que se inhibe en la ternura? La pulsión sexual. La madre con el hijo. Y ahí cuenta la metáfora paterna. El nombre del padre es un gran inhibidor. Le dice no al niño. Con tu madre no te acostarás. El nombre del padre interviene en la inhibición de la pulsión sexual. Entonces la pulsión sexual se inhibe para dar lugar a los amigos, a la ternura, al respeto, a la admiración, al amor fraterno entre hermanos. Ayer un analizante me decía que había venido un hermano a Buenos Aires y que entonces como no había lugar, él se iba a dormir con la hermana. Y yo le decía, pero ¿tienen dos camas? No, no. Entonces yo le dije, es tu hermana. O sea, ahí el analista actúa como intentando inhibir esa situación. Porque ahí se lee una falla del nombre del padre. Porque digo, ¿tienen un sillón en el living? Sí, pero es incómodo. O sea, hay, habla a las claras de que hay una falla ahí. Porque si ustedes se ponen a pensar, ninguna persona de 20 y pico se le ocurriría. No sé ustedes qué piensan, lo dejo ahora para discutir un poquito. Hay algo de más, hay algo del exceso que habla de que algo no es, la pulsión no se terminó de... No hay vergüenza, por ejemplo, la vergüenza, el pudor, eso no está del todo instalado. Y bueno, por último, ya le dejo el espacio a las preguntas. Hay un gran problema que tenemos nosotros que tiene que ver con la reacción terapéutica negativa. Es decir, que cuando un paciente se empieza a curar, luego hay un empeoramiento del tratamiento. Eso Freud lo llama una forma de inhibición de la cura. ¿Mm? La reacción terapéutica negativa o conocida como RTN. Es un problema que podemos tener.
Bueno, y la vez que viene ya nos metemos en la obra de Lacan más profundamente y en el análisis. ¿Qué pasa con el analista? Con la función, con la dirección de la cura, ¿qué nos pasa a nosotros eh, ejerciendo nuestra profesión? ¿Qué dificultades se nos pueden presentar? ¿Hay alguna pregunta, algún caso clínico que quieran ustedes comentar? Hola Graciela, ¿cómo estás? Y todas. Hola, Eh, Natalia. Justamente hablando de esto, y creo que la semana pasada también lo nombraste, de por ahí algunas madres que, bueno, los padres también no nombran padre, pero que no pueden o no instalan todas estas inhibiciones. Justo tengo una paciente o una consultante que tiene problemas con su hijo, con el del medio. Porque bueno, es como muy desastre, se vive peleando y los dos se viven peleando. Hay como mucha violencia verbal de parte de los dos y bueno, en la última sesión salió que ella viene a sesión por condición de la psicóloga del hijo, que si no, no lo atendía a él. Entonces, ahí ya hay como mucha resistencia, que hubo algunos olvidos de parte de ella hacia la sesión, como bueno, ella no quiere estar, tampoco quiere hacer como ese corte, ¿no? Ese despegue. Como que bueno, la última vez me dijo que ella sabía todo lo que tenía que hacer, pero no lo podía hacer, que no sabe por qué. Pero bueno, es como también medio dificultoso. Bueno, Este, porque decir que no tiene mala prensa, o sea, además hay un problema, educar a los chicos es trabajo, es un trabajo, o sea, no es algo sencillo, digamos, es trabajoso y los que lo dejan hacer lo que quieren, es como, es principio de placer. Por eso les decía que no nos podemos regir por el principio del placer, porque eso hace estragos. Yo me tengo que tomar el trabajo de conversar con mis hijos, o sea, de ver qué les pasa, el trabajo de análisis, el llevarlo al analista. Em, mira, tendría que haberlo anotado porque ahora se me fue, porque estaba, cuando dijiste, ah, hay un artículo de Lacan que a lo mejor lo conocen, dos notas sobre el niño, donde habla del lugar del hijo en la economía libidinal de la madre. El niño puede ser el objeto A del fantasma de la madre, vaya a saber qué representa ese hijo para ella. bueno, justamente ella no deseaba tener un varón. Con el primero no había problema, bueno, era el primero. Con el segundo ella deseaba mucho una nena, vino un varón y creo que ahí empezó como esta especie de rechazo que, bueno, no, no lo podía demostrar capaz. Después sí le vino a la nena y fue como, bueno, más alivio, pero quedó ese hijo como Esa muy marca marcado. queda. Sí, Bueno, puede ser qué lugar ocupa el fantasma de la madre o el niño puede ocupar el lugar del síntoma de los padres. O sea, el rechazo. Él quizás con esa conducta se hace rechazar. Y eso el analista de niños en algún momento se lo interpretará. Él rechaza al hermano y con esas conductas se hace rechazar. Y hay otra cosa, mira, estamos dando un curso en la Escuela Freudiana de Buenos Aires con Héctor Yankelevich y otras compañeras, colegas, los miércoles sobre el nombre del padre. Y ayer surgió esto que es muy importante, que se los transmito a ustedes. La metáfora paterna es la sustitución, ¿no? Metáfora es sustitución.
¿Qué sustituye? El deseo de la madre por una significación. O sea, tiene que barrar el deseo de la madre. Pero si no hay deseo de la madre, el padre, ¿dónde opera? No tiene dónde operar, ¿se entiende? Este chico no parece psicótico, ¿no? Que no haya deseo de la madre, estamos hablando de una psicosis ya, un niño que no fue alojado. Él está ocupando un lugar de él rechazado, que mal es un lugar, a diferencia de un psicótico que nadie lo miró, nadie lo registró. A él lo registraron como alguien, bueno, que la madre tuvo sentimientos ambivalentes hacia él. Lo quería y no lo quería. O sea, no es que no lo quería ni lo vio ni nada. Como debe haber sufrido una ambivalencia. Porque a esta mamá no le podemos decir, usted no quiere a su hijo. No es lo mismo eso que yo quería una nena. O sea, a lo sumo, por eso quizás se puede revertir. Porque a lo mejor la madre tiene culpa de que no quiso a su hijo. Lo que habría que decirle es, usted lo quiso. Lo que pasa que había esa ambivalencia porque él era una nena, pero era su hijo. Como aliviar un poco el super yo. Digo, yo haría eso. Trabajaría un poco, porque el síntoma se va a curar por añadidura. No es que yo tengo que educarla al nene, decirle no pegues, no. No, el nene va a dejar de pegar cuando se sienta aceptado y querido. No hay que decirle no pegues, no, porque eso es educación, educativo. Eso lo hace la escuela. El analista tiene que ver por qué se hace rechazar, porque él tiene celos del hermano y de la hermana, porque los dos tienen un lugar en la madre. Uno porque era varón y el otro porque es nena, pero él no. Tiene que conseguir un lugar en la madre y la madre tiene que alojarlo a ver si esa marca de rechazo primera se puede ir borrando de a poco. Pero no hay que decirle usted no lo... No, usted lo quiso porque es su hijo. Usted es la mamá. Pero se le jugó. No confundir. No lo quiero con que no quería un varón. Porque ahí sonamos. Ahí pobre chico no va a tener un lugar en el mundo. Pobre. Todo el mundo lo va a excluir. Lo va a rechazar. Está en el lugar de hacerse rechazar. O sea, él con esta actitud se hace rechazar. Nadie quiere estar con él. No, sí, sí, incluso varias veces me dijo, no, sí, no, no sé, quiere ser rechazado de la familia, porque el tema también es en la casa. En la escuela por ahí está todo bien, o en el club está todo bien. El tema es que ellos chocan mucho. Ah, bueno, menos mal. Quizás Sí. que no se desparrame porque a veces el síntoma cambia de escenario. Bueno, hay veces que en la casa y luego si van mejorando, a veces el síntoma hasta que desaparece se desplaza, pero bueno, ojalá que no. No siempre. Eh, sí, lo que la mamá tiene es que poder tenerle paciencia al nene y no retarlo y no... Yo creo que la paciencia es una indicación terapéutica que les cuesta mucho a los papás a veces. Que haga algo con él solo, en fin, que le dé un lugar, que le dé su lugar. Me quedé pensando en esto que decís de la dificultad de poder decir no, o que no es fácil decir no, que, que a veces también pasa con las mascotas, de no ni siquiera, digamos, poder poner un límite al punto de que no está en la casa la paciente y rompen todo, o se entra a bañar y entran el gatito y la perrita. No sé, en principio parece como algo gracioso, qué sé yo,
Pero digamos, para tratar de relacionar esta cuestión que decís de, a ver, si estaría relacionado ahí con el principio de placer, bueno, ellos me quieren, entonces yo no puedo hacer nada en contra para que no me quieran, o la dificultad, digamos, de alguna manera, lo que pasaría con el super yo, tener que decir que no, ¿se entiende? Porque ahí sería como, esto sí, esto no, digamos. Obvio que también debe pasar con los hijos, como decía Natalia, bueno, de otra manera. Pero digamos, esta cuestión que pasa en el sujeto de no poder, digamos, a ver qué cuestión se juega en el sentido de si sería el principio placer o al revés, digamos, con la instancia del super yo o un conflicto entre instancias. ¿Se entiende? A ver, esa, eso es... Digo, estos pacientes, si llegan a traer este contenido, habría que preguntarles si les pasa en otros ámbitos con otras personas, ¿no? Con las mascotas o si les pasa en la vida también, porque si lo traen es por algo, ¿no? Este tema de no poder ponerle límite al otro. Y si no le ponen límite al otro, ¿qué aparece? El goce del otro. O sea, el otro hace conmigo lo que quiere. Y aparece la persona en el lugar de objeto que el otro lo goza. O sea, hay un desborde ahí del goce del otro. Y que lo traslada todo, inclusive a las mascotas, decir vos con cualquier cosa que tenga que decir no, esto sí, esto no. Sería algo así. Sí, yo lo vengo pensando porque en realidad pasó ayer y surgió como anécdota, una cosa más de la vida cotidiana. Sí, pero Eh, a veces esas cosas sin importancia mm, aparentemente, que pin, que pa. Freud decía, ¿no? Que nosotros nos ocupamos de boludeces, bueno, de tonterías. mm, Lo que el análisis rescató es el valor de la tontería. tal cual. Yo también pienso a veces en pequeñas cosas que cuentan o en pequeñas cositas, ¿no? Que aparecen, que es una más, digamos, de tantas, y que aparentemente no tienen ningún significado ni nada, pero cómo de alguna manera se traduce, o lo que se viene trabajando, o algo de eso, ¿no? Y bueno, Y es un son verdaderas mecanismo, boludeces o cosas ínfimas. esa minimización, ¿vieron cómo lo minimiza? ¿Es un mecanismo de defensa para hacer pasar algo? Que para sortear la represión, para sortear el rechazo, o sea, se minimiza, se le saca importancia, se le saca peso, se le saca catexia, se le saca libido, y así pasa, sortea la inhibición, sortea la represión y aparece en la conciencia, se dice algo. Y también de alguna manera presentifica, me parece, el obstáculo que le generan otras cosas más mayores, digamos, o hasta qué punto está esto que decir como reducido a un objeto, que ni siquiera en eso puede, digamos, ponerse como sujeto y decir esto no, no, esto ya no, me parece, No. ¿no? Sí, como los recuerdos encubridores, dice Mariel. Sí, como este. Ay, fue el 17 de agosto que yo empecé con estos miedos. Bueno, qué sé yo. Yo tardé también. Ahí está el oído del analista por pensar que, bueno, es algo que, qué sé yo, puedo decir.
martes, miércoles, o sea, de no captar que fue el día que alguien murió. Claro, porque en sí no sé cómo viene el caso, pero uno dice, ¿qué tendrá que ver San Martín, no? Pero bueno, Tal cual, pero porque algo encima debe tener que ver. no había sido feriado, estaba en el colegio, o sea, era raro, era un día, vieron que siempre, pero no sé por qué no fue feriado el 17, sino que lo hicieron puente, no sé, fue el año pasado. A mí cuando mencionaste, pues dije, ¿qué tendrá que ver San Martín? Lo primero que se me vino, bueno, es el padre de la patria, digamos. Claro, Y por vos ahí decís, alguna cuestión con el padre, no sé. sí, lo tomamos por ese lado, pero es la fecha del que se conmemora, que se recuerda la muerte, porque a veces es el nacimiento, a veces la muerte, bueno, Claro, sí. Pero por entonces, eso inmediatamente pensé padre, muerte del padre, no sé, pero así como lo que me surgió al instante de cuando vos dijiste, mencionaste, ¿no? Porque en sí, si no, no, es como que el temor a la tormenta y eso no. Pero bueno, digamos, en nuestra temática, tanto el padre, la muerte, bueno, son significados. yo les digo un recortecito, o sea, hay muchas asociaciones y cuestiones, pero lo que le quería transmitir es cómo por a través de que yo me disfracé, él se rió y le quita peso, hace la cosa tragicómica el tema de la tormenta, o sea, le quita peso, le quita dramatismo, le quita angustia, le quita terror, le quita miedo, le quita fobia a la tormenta. El hecho de que alguien se disfrace, que esté con botas adentro de la casa es ridículo. Algo de la ridiculez, del chiste, digamos, de la ironía, lo que le va quitando es, en lugar de decirle, a veces un acto tiene más valor que una palabra, a veces. ¿Se entiende lo que... Sí, tal cual, sí. Y a veces lo mejor es cuando ellos mismos se burlan de sí mismos, ¿no? O traen y dicen alguna cosa también así al pasar, ¿no? Claro, Pero poder hacer un chiste ellos mismos es fantástico. A veces pasa. o lo dicen con ironía o como una burla de sí mismo, algo, ¿no? Pequeñito a veces, pero Sí, un chascarrillo. significa. No es que alguien tenga Claro, que contar un chiste, sino un chascarrillo, una claro. Pe- ocurrencia. Claro, pero si uno agudiza la escucha y lo toma, me parece que cumple una función sumamente importante dentro del análisis, ¿no? Bueno, dejamos por hoy, nos vemos el jueves que viene. Ah, perdón, el jueves que viene nos vamos a reunir menos cuarto, porque hay un cambio de coordinador. Ay, no lo dijimos. Bueno, ¿lo podremos mandar? 7 menos cuarto sería. Sí. Ah, Si ustedes tienen a alguien conocido, por favor recuérdenle. Pero Centro 2, ay, no me acuerdo tu nombre. Emiliano, no. Sí, Graciela, yo intento que Laura les envíe un recordatorio con el nuevo horario. Claro, porque hay un problema con la persona que coordina el Zoom que va a poder entrar más tarde, ¿eh? O sea, el que abre el Zoom, la persona que abre el Zoom. Bueno, 7 menos cuarto el jueves que viene, la cita. ok. Que tengan buena semana. Chao, Vos, gracias. vos Está también, bien. gracias. Nos vemos.